Bien, Domingo. Yo quiero, usando la brevedad del tiempo, manejar hoy dos temas. Uno es por una recomendación. Primero, saludar la campaña estatal para impulsar la vacunación. Me gustó ver los ministerios distribuidos por zonas en la capital para asegurar la promoción y el servicio que permitió que alcanzáramos 5.1 millones de vacunas. Yo no sé cuántas tienen de esos las dos hechas, pero es una cifra que nos colocó a nosotros los dominicanos delante de América Latina en el servicio de vacuna en un día. Y en ese orden, yo creo que esa experiencia es para pedir al gobierno que la amplíe, que no la detenga, que use precisamente las personas sin referencia práctica de trabajo en las Fuerzas Armadas, en la policía y en la burocracia, para lanzarla a seguir incrementando el proceso de persuadir a la población que se vacune y de vacunarla sin discriminación. Sí, yo creo que deben vacunar a todos los haitianos que estén aquí, aunque usted refuerce la frontera para evitar que se incremente en el paso de ellos para acá. Pero en nombre de que pueda intensificarse el paso, como ha dicho un conservador derechista de este país, usted no puede entonces excluir que a los que están aquí, usted no lo ponga en condiciones de evitar que sea un factor de contaminación. Es por nuestra propia salud que hay que vacunar a todo el que vive en este país, venezolano, haitiano, lo que sea. Ahora, esa experiencia de fortalecer y de ampliar la actitud oficial para vacunar, esa experiencia que ha dado resultados, yo quiero verla. Nieve, ahí viene Chu a saludarte a ti. Ahí te mira. Entonces, yo quiero decirle que esa experiencia, esa exigencia de incrementar la campaña para aplicar en forma masiva la vacuna, esa experiencia que yo vi ahí, yo quiero verla transferida al problema de igual campaña contra la corrupción. Para mí la corrupción y el virus son dos males que han coincidido. Y en nombre de que la prioridad es el virus, que es verdad, usted no puede desconocer que la otra campaña de la corrupción es peor que el virus, que viene de más lejos, que está más arraigada, que ha producido más muerte, más frustración y más amargura en este país, y que hay que enfrentarla con la misma determinación que se enfrenta el virus. Yo quisiera ver al gobierno efectivamente en una promoción de ese tipo en todas sus instancias, no en nombre de que esté en la justicia decir que está esperando a los jueces, porque los mecanismos para asimilar el problema del mandato contra la corrupción son numéricamente insignificantes. Es 3 procuradores que se han nombrado en un país que debía tener 3 procuradores en cada provincia y nada más hay uno a nivel nacional, que está desbordado por los programas, que está desbordado por las evidencias, que solo podrá concentrarse en alguno como modélicas demostración de que hay otro rumbo, pero para el grueso de la gente comprometida y convencida de que esto es simplemente un allante, porque en el fondo no hay manera de enfrentar ese mal que es la corrupción. Para esa parte de la población que no tiene ningún temor, debe reforzarse las evidencias de que efectivamente vamos a cambiar, de que vamos a terminar con el manejo indecoroso de los recursos públicos, que no vamos a justificar las riquezas en sí mismas sin cuestionar su fondo y su procedencia. Este país tiene que rehacerse a nivel ético y moral y no puede hacerlo sin una ofensiva también frente al problema de la corrupción parecida a la que estamos pidiendo contra el virus. Es imprescindible una ofensiva así. El otro tema al que yo quiero referirme también con una visión sintética es a la situación política de América Latina, que está expresada en 2 acciones de 2 estados, El Salvador y Perú. En Perú, una batalla
entre la fuerza, no es de la derecha y de la izquierda, mentira, entre las fuerzas que están planteadas en el sentido conservador, podríamos decirle, y el otro progresista, pero no de izquierda y de derecha, en el orden de que Fujimori, preso, ha probado que es una fuerza, preso, condenado y muriéndose en la cárcel como responsable de un mandato donde la corrupción fue una norma, y su hijo, una heredera, usando su influencia y su nombre en la calle, ha logrado un nivel de respaldo que en el conteo inicial, aunque por una minúscula ventaja, ella aparezca por encima del representante supuesto de la izquierda y de las fuerzas progresistas. ¿Qué quiere decir? En Japón la lucha no es la corrupción, porque no es posible que allá se tenga presente la lucha de la corrupción y tengamos esta fuerza en el que está detenido, condenado, ejercido como practicante de fomentar la corrupción oficial y que ahora su heredera esté en ese poder. Ahí no hay un cambio, ahí hay una demostración de que el tema concreto de la corrupción no es el que ha decidido. Y si es el que ha decidido, peor, porque entonces parece que todas las fuerzas no tienen la discriminación frente a ese tema. El otro tema de comparación es lo del Salvador. Yo insisto, la primera dama del Salvador, una primera dama del periodo del 8 al 12, en El Salvador, con su marido preso, condenado como en Perú, fue condenada el viernes pasado a 10 años. Entonces hay dos tendencias claras. La actitud intransigente mostrada en El Salvador contra todas las personalidades asociadas en una forma clara y convincente con el manejo de la corrupción. Y el problema que en el Perú tenemos entonces de que ese tema no ha sido obstáculo para la competencia por el poder. Y hago esta comparación reflejada para la República Dominicana, donde nosotros comenzamos una batalla de incorporar la corrupción como un blanco de la población, con una insignificante estructura para hacerlo, nombrando 3 fiscales que han quedado en el comienzo desbordados en una forma absoluta por más de 500 expedientes y por más de 23.000 evidencias de corrupción que están llegando a sus manos, sin que se haya impuesto una rendición de cuentas por todos nuestros ministerios ni por nuestras alcaldías. Es decir, sin que el aparato oficial sea conminado a tener que poner los ojos en la rendición de cuentas, lo que hemos nombrado para perseguir la corrupción están desbordados. O lo que es lo mismo, aquí hemos dado un paso abiertamente insignificante en la proporción, valioso en la repercusión para que se pueda entender el peligro y la dimensión de la corrupción, pero no mostrando la determinación efectiva de enfrentarla. Por eso he dicho que apoyándome en la actitud del gobierno, demostrar la movilidad de toda su estructura funcional para facilitar la vacunación, un paso positivo, yo quiero que ese mismo espíritu reine para hacer una campaña que no permita que nadie se haga la ilusión de que el problema de la corrupción es una cuestión de propaganda, que eso es para atenuar las tensiones, pero que en el fondo no tenemos capacidad para asumir el poder, porque no queremos usar la fuerza interna de verdad para imponer un cambio de rumbo. Ojalá pues que así como hemos recurrido a toda la maquinaria del Estado para enfrentar el problema de la extensión del virus, el gobierno piense en reforzar efectivamente, de una manera que no dé ninguna razón para la duda, la campaña contra la corrupción.